Buenos días a todos. Hoy es lunes, día 11 de octubre. Es lunes de la semana 28 del tiempo ordinario. Celebra la Iglesia la memoria de Santa Soledad Torres Acosta, la fundadora de las Siervas de María. Y también se celebra, por ejemplo, en Bilbao a Nuestra Señora de Begoña y a San Juan XXIII. Por razones obvias, luego diré alguna cosita sobre San Juan XXIII, que tan importante ha sido en mi vida y sigue siéndolo, ¿no? Que no en vano, pues la parroquia de Viesques está dedicada a él. El Evangelio de hoy es Lucas 11, 29 al 32. Queremos tenerlo todo programado y asegurado. Queremos estar dispensados del acto de fe y de confianza en Dios. Pedimos signos prodigiosos, pero la vida no se deja atrapar por ninguna programación ni por ningún seguro. Y para signos prodigiosos ya tenemos más que suficiente con el de Jonás, que el Evangelio interpreta como el de la vida entregada de Jesús, muerto, sepultado, resucitado. Desde este signo podremos interpretar los signos de los tiempos, las voces de Dios que nos hablan a través de los acontecimientos de la vida personal y colectiva y que ayudan a nuestra mirada creyente a percibir más que lo que se percibe a primera vista, invitándonos a la misma disponibilidad y entrega que Jesús, la misma, ni más ni menos, la misma que el Señor. A Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros o que se quedaran en eso, ¿no? Quería que creyeran a Él por su palabra como enviado de Dios, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera, evidentemente. Así se entiende que les diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás. Y luego añade también el ejemplo de la reina de Saba, quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro, pero los ninivitas creyeron y se convirtieron, mientras que a Jesús, uno que es más que Jonás y que además ha hecho signos sorprendentes y que debieran bastar para reconocerle como el Mesías de Dios, no le acaban de creer. Y lo mismo la reina de Saba, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús es más que Salomón. El signo de Jonás no se refiere aquí, como pasa en Mateo 12, 38, 40, a la resurrección de Jesús al tercer día, igual que Jonás había estado 3 días en el vientre del pez. Lucas pone a Jonás mismo, a su persona, como signo sin milagros, apoyado solo en la palabra de Dios. En su caso, con éxito. En el de Jesús, con muchas más dificultades. Y eso que los ninivitas eran paganos y los que no creían a Jesús eran del pueblo de Israel, judíos. Los paganos sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos, y los del pueblo elegido no. Una vez más resuena la queja con que empieza el Evangelio de Juan. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Los judíos se distinguían por pedir milagros, mientras que los griegos buscaban sabiduría. Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuyo afán de cosas espectaculares y sensacionales, apariciones, revelaciones, es también insaciable. El signo mejor que nos ha concedido Dios, es Cristo mismo, su persona, su palabra. Pero por otra parte, nos debemos sentir aludidos nosotros, los cristianos de casa, los más cercanos a Jesús, que también podemos buscar excusas para no acabar de creer en Él, como sus paisanos de Nazaret, que le pedían que hiciera milagros más, ¿no?, para creer en Él. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? ¿Una voz misteriosa, un signo claro y milagroso? El sábado afirmaba Jesús que los verdaderos discípulos son
los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nosotros la escuchamos con frecuencia, pero ¿se puede decir que la ponemos en práctica a lo largo de la jornada? Si a Jonás le hicieron caso y a Salomón le vinieron a escuchar desde tan lejos, ¿no tendrán razones los ninivitas y la reina de Saba para echarnos en cara nuestra falta de fe en el Maestro auténtico, de verdad, que es Jesús, camino, verdad y vida? ¿Se puede decir que escuchamos la palabra de Dios como María, la hermana de Marta, sentada serenamente a los pies de Jesús? ¿O como la gran María, su madre, que meditaba todas estas cosas en su corazón, que adoptó como lema de su vida: hágase en mí según tu palabra? De verdad, damos el fruto que Dios espera de nosotros cuando ha hecho con nosotros tanto y tanto. ¿Cuántos regalos hemos recibido de Dios? ¿Cuánta palabra, cuánta gracia, cuántos retiros, cuántas... Y sin embargo, ahí estamos, llenos de pecados y de miserias, ¿no? Bueno, decía que hoy la Iglesia celebra la memoria de San Juan XXIII, llamado Angelo Giuseppe Roncalli, nacido en Soto il Monte, en Bérgamo, en Lombardía, Italia, el 25 de noviembre de 1881, y fallecido en la Ciudad del Vaticano, en el Vaticano, el 3 de junio de 1963. Fue el 261 Papa de la Iglesia Católica. En su dilatada labor apostólica, nuncios en Bulgaria, en Turquía, en Grecia, en Francia, ocupó varios cargos de relevancia en la Iglesia Católica en el periodo de preguerra. Como obispo titular de Areópoli y más tarde de Mesembría, desempeñó el cargo de visitador apostólico en Bulgaria desde 1925, luego como delegado apostólico en la misma Bulgaria desde 1931. Fue designado arzobispo titular de Mesembría y delegado apostólico en Turquía y Grecia el 30 de noviembre de 1934, cargo que desempeñó durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1944 fue designado nuncio apostólico en Francia, donde permaneció hasta 1953. Creado cardenal presbítero de Santa Prisca en el consistorio de ese año, fue nombrado patriarca de Venecia hasta su elección como sumo pontífice en el cónclave de octubre de 1958. Su pontificado, relativamente breve, 58 al 63, fue sin embargo sumamente intenso. Sus encíclicas Mater Magistra, Pace in Terris, esta última escrita en plena Guerra Fría, luego de la llamada crisis de los misiles de octubre de 1962, se convirtieron en documentos señeros que marcaron el papel de la Iglesia Católica en el mundo actual, pero el punto culminante de su trabajo apostólico fue sin duda su iniciativa personal, apenas 3 meses después de su elección como pontífice, de convocar el Concilio Vaticano II, que imprimiría una orientación pastoral renovada en la Iglesia Católica del siglo XX. Con todo, en el momento de su muerte, acaecida el 3 de junio de 1963, apenas había transcurrido las primeras etapas conciliares, que finalmente alcanzarían el número de 4, sin haberse promulgado ningún documento, y sería San Pablo VI, quien enfatizaría los propósitos básicos del concilio y lo guiaría a través de las 3 etapas conciliares siguientes hasta su final. Caracterizado por un notable sentido del humor, en Italia se le recuerda con el apelativo de Il Papa Buono, el Papa Bueno. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II durante el Gran Jubileo del año 2000 y su cuerpo fue sacado de la tumba en la cripta vaticana y está realmente debajo del altar de San Andrés, expuesto a la veneración pública. El 5 de julio del 2013, el Papa Francisco firmó el decreto que autorizó la canonización de Juan XXIII, que se efectuó
conjuntamente con San Juan Pablo II el día 27 de abril del 2014. Yo estuve allí, según lo anunciado en el consistorio realizado el 30 de septiembre del 2013. A dicha ceremonia también asistió el Papa emérito Benedicto XVI junto a Pablo VI y a Juan Pablo II. Es uno de los papas más recientes en ser venerado como santo. Bueno, sería muy larga describir aquí toda su vida y todo su ministerio. Les invito a buscar en cualquier buscador la vida de Juan XXIII, o incluso pues acercarse a su diario, que es Historia de un alma, un libro precioso y que ayuda mucho en la espiritualidad cristiana. Bueno, os deseo muy buen día, os bendigo y os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.